empezar el mensaje de esta mañana y quiero que me ayudes a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchísimas gracias esta mañana. Gracias por estas alabanzas, Señor, que llenan nuestro espíritu. Gracias, Padre, gózate con esta exposición de tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por traernos hasta aquí. Y gracias por permitirnos, Señor, adorarte esta mañana. Gracias por tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esta mañana vamos a tener la segunda parte de lo que empezamos el domingo anterior. Vamos a hablar de Nehemías, la segunda parte. ¿Sí me escuchan bien así? ¿O me pongo el micrófono así? ¿Está bien? ¿Está bien así? Sí. Bueno, así tengo más movilidad en mis manos, ¿verdad? Porque acuérdate de cuando levanto mis manos. Muy bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Nehemías. Vamos a abrir el libro de Nehemías y nos vamos a concentrar. Particularmente vamos a revisar el capítulo 8. Pero para esta altura del partido, del capítulo 1 al capítulo 7, como lo vimos la semana pasada, nosotros estábamos viendo cómo Dios llama a un hombre. ¿Cómo Dios llama a un hombre para hacer una obra? Y la historia de Nehemías nos refleja lo que significa el llamado de Dios para que alguien haga su obra. Recurrentemente Dios usa hombres para su obra. Recurrentemente Dios nos usa a nosotros para su obra. Y el caso es que tú y yo estamos en un momento muy importante de nuestras vidas y que estoy casi seguro que el Señor Jesús tiene algo para ti y para mí esta mañana. Mi pregunta es, si la iglesia de Cristo está preparada para un avivamiento, si la iglesia de Cristo está lista para hacer una obra como la que Nehemías estaba haciendo. En el capítulo 2, versículo 17, Nehemías les dice a los hombres que están ahí alrededor, les dice: venid y edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Porque si tú recordarás, ¿alguien me puede ayudar a pasar las láminas, las láminas del mensaje? Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, dice Nehemías: venid y edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. El versículo 18, quiero que lo busques conmigo, del capítulo 2. Y dice el versículo 18, dice así: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. El muro de Jerusalén, como lo vimos la semana pasada, estaba destruido. La ciudad estaba derribada, estaba saqueada, había sido quemada. Estaba en oprobio la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, el lugar donde Dios pidió levantar su templo. La ciudad estaba destruida. Las personas habían sido asesinadas y los que habían quedado estaban siendo esclavos de un imperio llamado Imperio Medo-Persa. El pueblo de Dios estaba sufriendo. Había padecido 160 años ya de estar esclavizado. Tú podrías haber sido un esclavo y tus hijos estaban conminados a ser esclavos. Tus hijas estaban expuestas a cualquier atropello, a cualquier injusticia sobre ellas. Tu vida dependía de la buena fe o de la buena voluntad de un rey. Eso era el pueblo de Israel. Imagina a Dios teniendo un pueblo escogido. ¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Cómo estaba Dios cuando ve a su pueblo que está siendo esclavizado? ¿Cómo se sentiría Dios un poco impedido para poder actuar?
Pero esto lo hizo ¿por qué? Porque leímos la semana pasada que la consecuencia de las malas decisiones a eso los orillaba. Las consecuencias de haber tomado una decisión equivocada, tanto para Salomón y el pueblo, hizo que ellos fueran llevados esclavos. Pero Dios no retarda su promesa. Dios es fiel. Y aún dice la Biblia, aun cuando nosotros permaneciéramos infieles, Él es fiel. Porque Él dice, Él no puede negarse a sí mismo. Pero las consecuencias del pecado traen dolor, traen sufrimiento, traen un estado espiritual, traen un letargo que es una afrenta hacia Dios. Y esto es muy importante para ti y para mí esta mañana, que sepamos que las consecuencias de nuestras decisiones, sean buenas, sean malas, las consecuencias muchas veces las vamos a recoger. Y muchas de ellas son tragedias. La ciudad de Jerusalén estaba viviendo una tragedia. ¿Por qué? Por causa del pecado. Sin embargo, Dios levanta un copero. Dios levanta al secretario de gobernación del imperio medo-persa para ejecutar un propósito, que era traer a su pueblo. Y esta mañana vamos a ver cómo Dios termina de traer a su pueblo a un lugar protegido nuevamente. Del capítulo 3 al capítulo 7 vas a ver cómo Dios empezó a levantar el muro. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver las partes más importantes y a lo que quiero llegar esta mañana, que al final ahí es donde lo vamos a concentrar en el capítulo 8. Entonces vea por favor Nehemías capítulo 6 versículo 15. Y en Nehemías capítulo 6 versículo 15 la Biblia dice estas palabras. Si voy muy rápido me dicen para que vaya yo más lento, porque si no me voy muy rápido. Dice el versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Fíjate, 160 años duró una ciudad saqueada, una ciudad derribada. Pocas personas habitaban dentro de la ciudad de Jerusalén. Si tú te das cuenta, el muro era la protección para la ciudad. Así en las noches cerraban las puertas, los accesos. Las personas que podrían ir a saquear la ciudad estaban impedidos porque las ciudades estaban fortificadas, estaban protegidas. Terminan esto en 52 días, porque el rey Artajerjes le autoriza a Nehemías ir con salvoconductos, con cartas para las canteras, para los bosques, para que puedan tomar lo necesario, el material necesario para edificar el muro. Quiero decirte que al par de esto, Esdras, que es alguien que va a entrar ahorita en la escena, Esdras ha venido ya con un grupo que vienen de la cautividad hacia un tiempo, y mientras están levantando el muro, Esdras se dedica como sacerdote a ministrar la palabra de Dios. Entonces, al par está la palabra de Dios allí. El muro se está levantando, se levanta pues en 52 días. Elul es como el mes entre julio y agosto, ¿vale? Entonces, como entre el mes de julio y agosto se termina. Entonces llegamos pues al capítulo 8 de Nehemías, que ahí es donde me quiero concentrar, porque aquí vamos a ver tú y yo el gran milagro. Y van a ver ustedes cómo dice. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. O sea, la ciudad ya se había levantado, ya estaban protegidos los muros, ya estaban las calles. La gente empezaba a retornar a la ciudad de Jerusalén. Todos los judíos empezaban a llegar y empezaban a ocupar sus antiguas casas y empezaban a tener vida. Dice entonces, estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro
delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 160 años. No había estudios bíblicos, no había servicios dominicales, no había librerías cristianas, no había eventos en estadios donde venían cantantes cristianos. Entonces había una sequedad espiritual por 160 años. Es decir, 2 o 3 generaciones de personas podrían haber dicho: bueno, mi bisabuelo creo que hablaba de la Biblia, pero mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá nunca tuvieron un estudio bíblico, nunca pudieron tomar una clase bíblica. O sea, 3 generaciones de personas, 2 generaciones y media, seguramente no tuvieron el contacto con la palabra de Dios. ¿Te imaginas la sequedad espiritual, el desierto espiritual, la vaciedad en las personas al no tener o al no contar con la palabra de Dios? Pero cuando Dios levanta un hombre, edifican el muro de Jerusalén, las personas regresan a habitar, se va cumpliendo las promesas de Dios, que no retarden su promesa. Y cuando vienen las personas, dicen: ok, ya estamos protegidos, estamos todo, tenemos una iglesia, tenemos un salón chiquito, estamos muy cómodos, tenemos aire, tenemos alabanzas, tenemos todo. Pero la palabra de Dios, ¿dónde está? Y entonces dicen: hay un maestro de la escuela bíblica, se llama Esdras, tráiganlo. Y le van a decir a Esdras. Quiero decirte que la historia nos dice que el pueblo, como había sido separado, llevado a muchos lados, las personas eran judíos por herencia, por herencia del pueblo, ¿verdad? Pero en realidad no hablaban el idioma, hablaban otros idiomas. Y lo van a ver ahorita, como es curioso que cuando viene Esdras, les quiere hablar en hebreo y no todos entienden. Dicen: bueno, sí es Esdras, ok, la palabra de Dios, la ley, ok, pero yo no hablo hebreo. Eso es un gran problema. Tiene que traducir la escritura, fíjate. Entonces Esdras se apoya, lo vamos a ver ahorita, se apoya de personas que hablan otros idiomas para que todos pudieran entender, porque se juntaron todos. Entonces, fíjate bien, dice, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Bueno, vamos a ver desde el 4. Dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro. Estas personas son los intérpretes, son los traductores. Entonces, mientras Esdras estaba hablando en hebreo, ellos estaban traduciendo en los diferentes dialectos de las personas para que todos pudieran entender. Entonces, yo no sé cómo se entendían, pero el punto es que la palabra de Dios se leyó desde la mañana hasta la tarde, por vez primera, por lo menos en 160 años. Y dice así: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que a veces nosotros estamos rodeados de una protección. A veces en nuestras vidas nosotros tenemos un trabajo, tenemos una cuenta bancaria, tenemos nuestra esposa que va a la iglesia, nuestros hijos oran, alaban, cantan y juegan al buen samaritano nada más. No están metidos en las tablets, son niños bien, ¿no? Y tenemos toda una protección alrededor de nosotros. Sin embargo, no tenemos palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia es muy ausente, ¿no? Y tenemos un vacío. Y decimos: ¿cómo lleno esto? ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita a veces la iglesia? Un avivamiento. Y el avivamiento llega a la iglesia, no llega al mundo.
al pueblo que no tiene a Cristo. El avivamiento a veces se requiere en las filas de la iglesia cristiana. El avivamiento a veces se requiere en corazones. Por eso yo te quiero decir algo, que es una verdad. Tú no estás aquí porque se te ocurrió venir. Creo que tú estás aquí por un propósito muy fuerte, muy grande. Dios tiene una obra, Dios tiene un propósito, y en ese propósito a Él le place que tú estés acá. Porque en Dios no hay coincidencias, en Dios hay diosidencias, en Dios no hay nada que se escape a su capacidad de administración. Y Él llama a personas. Si ustedes se dan cuenta, pues ya tenemos hoy alabanzas. Mi esposa, que también está en la alabanza, pero está ahorita pasando las diapositivas. Mario nos está haciendo el favor de dirigir, y vamos a empezar así. Tere y Armando nos están ayudando como anfitriones para recibir a las personas y que todos se puedan sentir cómodos. Es decir, tú y yo estamos llamados a una obra, tú y yo estamos llamados a participar delante de Dios, y es un privilegio, ¿verdad? Por eso el mensaje se llama "Pásame otro ladrillo", porque Nehemías no solamente era el secretario de gobernación, sino cuando llegó al muro y que estaba todo destruido, lo vimos la semana pasada, tomó la pala, tomó el pico, tomó la cuchara y dijo: "Pásenme los ladrillos y vamos a edificar", y empezó a trabajar hombro con hombro, persona a persona. ¿Por qué? Porque era una obra de Dios. Por eso esta mañana yo te pregunto, ¿qué necesitamos? Probablemente tú y yo necesitamos un avivamiento. Necesitamos venir y decirle a Dios: aquí estamos. Y la primera cosa que tú y yo tenemos que aprender es abrir la Biblia. El primer motivo que tú y yo tenemos que tener es abrir la palabra de Dios. La primera cosa que Dios quiere que tú y yo aprendamos es venir a su palabra, porque en ella nos va a dar la visión, la misión, los objetivos, el llamado para su servicio. Por eso esta iglesia está basada en 3 grandes cosas. La primera es un estudio profundo de la palabra de Dios. Número 2, un compromiso para las personas que no conocen a Cristo para anunciarles que Cristo salva. Y número 3, un servicio a otros pensando en que servimos al Rey del Universo. Entonces, en esta iglesia va a tener 3 grandes bases. La primera, estudiemos la palabra de Dios. Por eso te abrimos ya un estudio los miércoles a las 7 de la noche, donde vamos a estudiar las bases de la vida cristiana ahorita, y tenemos un universo de estudios bíblicos que vamos a empezar a tomar poco a poco. Pero esta iglesia tiene que tener un fundamento claro, la palabra de Dios. Si no abrimos la Biblia, estaremos equivocados. Si no venimos a consultarle a Dios, estaremos equivocados. Pero una vez que tenemos este conocimiento nos tiene que llevar a entender un gran privilegio, hermanos. El privilegio es que somos sus hijos por causa de Él. Por tanto, tenemos que anunciarles a otros que Cristo salva, que Cristo vive, que Él viene, y que la gente se está perdiendo, y que necesitan recibir a Jesús. No se puede concebir la idea de una iglesia que solamente escucha, recibe. Un cristiano que solamente está toma estudios bíblicos y no hace absolutamente nada, es una vida desperdiciada. Y no quiere Dios eso. Dios quiere hombres y mujeres que estemos en el camino, trabajando. El Señor Jesús dice: alzad, mirad vuestros ojos, alzad los ojos y mirad los campos. El campo está listo, la mies está lista, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo siempre he dicho, los pocos obreros que hay somos inútiles. Entonces es un llamado a ti y a mí para entrar en el arado, para entrar con la pala, para entrar con el pico y evangelizar a las personas, no convertirlas. La misión de la iglesia no es convertir personas. La misión de la iglesia es anunciar las buenas nuevas. Y si tú dices: no, espérate, sí, pero tú estás arriba de mí, yo te impulso. Y si tú dices: no, espérate, yo te apoyo ahora, te impulso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos impulsando, nos estamos apoyando, estamos siendo puntas de soporte. Eso es lo que es la iglesia, hermanos. No hay tal cosa
como que pues vengo a ver qué me dan. Y si no me dan algo, pues mejor. No hay tal cosa. Aquí es, todos tenemos que servirnos unos a otros en el vínculo perfecto de la paz, porque el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de diferencias. La iglesia es así. Mientras más juntos, más nos pecamos. Pero si tú y yo empezamos a crecer y vamos creciendo con la visión de servir, esta iglesia va a tener un sentido muy especial. Y eso es lo que queremos hacer. Bueno, pues entonces ya se leyó la palabra a todos que estaban escuchando atentamente. Y fíjate lo que dice en el versículo siguiente. Dice el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Tú y yo alzamos las manos ya. No hemos dicho amén, amén, pero ahorita lo decimos, ¿verdad? Y dice, bendijo Esdras a Jehová. ¿Y cómo le dice? Esto es importante. Dios grande. La pregunta es, ¿tú crees que Dios es grande? ¿Tú crees que Dios puede hacer grandes cosas para esta ciudad? ¿No te da tristeza saber que Cuernavaca es el bar del DF? Es triste que la gente venga y venga a tomar, y venga a los antros y Cuernavaquita sea el fin de semana Cuernavaquita y a reventarnos. ¡Qué tristeza! ¿No? Eso, contrastándolo contigo y conmigo esta mañana, Dios es grande. Bueno, hagamos de esta ciudad una ciudad ganada para Cristo. Y estamos tú y yo en eso. Y levantemos el muro que Dios nos ha pedido a ti y a mí. Ese es el llamado en esta mañana. Entonces Esdras dice, Dios grande, y todo el pueblo contesta. Dice, y se humillaron. Esto quiero que lo leas conmigo. Vamos a leer desde donde dice, alzando sus manos, léalo conmigo, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El producto, el resultado de escuchar la palabra de Dios, de saber de la grandeza de Dios, provoca que el corazón del ser humano se humille. Y que tú y yo entendamos que la grandeza de Dios es tan grande, y como dice el apóstol Pablo, este tesoro que tenemos contenido en vasos de barro. ¿Para qué? Para que el tesoro resplandezca, para que brille, para que sea diferente, para que se note. Por eso Dios le place usar vasos de barro. Y los vasos de barro, estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de eliminar el viejo hombre, de revestirnos del nuevo hombre y de seguir caminando. Y como dice el apóstol Pablo, me olvido de lo que está atrás y corro hacia adelante para ver si logro hacer aquello de lo cual también fui llamado. Nos vamos a equivocar, hermanos, no somos infalibles, no somos perfectos, pero sí que hemos puesto a Jehová a nuestra diestra, y por eso no seremos conmovidos. Tenemos afortunadamente los recursos que tiene el Hijo de Dios para restaurar su comunión. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y apartarnos de toda maldad. Después de que el pueblo se humilla, fíjate bien, dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Es decir, había estudios bíblicos, ¿no? Empezaron a tener un estudio bíblico y decían, bueno, ¿quién habla tal idioma? ¿Quién habla el otro? Bueno, júntense por grupos y explíquenle a las personas la ley que hacía tiempo, 160 años, nadie sabía de ella. Le explican pues los levitas al pueblo, leían en el libro de la ley de Dios, y como decía, dice, y leían en el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos estaban entendiendo la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué la entendían? Porque estaban en la sintonía correcta. La sintonía correcta con Dios. Entonces recitaban la palabra de Dios y esta empezaba a alimentar sus vidas. No existe tal cosa
como un cristiano que solo ora, pero que no lee la Biblia. Si no entiendes la Biblia, si no estás leyendo libros, si no estás tomando estudios bíblicos, estás perdiendo el tiempo. Dios se revela a los hombres a través de su palabra. Nosotros los hombres nos comunicamos con Dios a través de la oración. Y entonces se cierra el círculo de la comunión perfecta. Pero es Dios el que se revela a nosotros a través de ¿qué? De su palabra. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Ven a su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios y su consejo? Ven a la Biblia. No hay otra opción. No hay como que Dios revélame en sueños, Dios muéstrame algún milagro, o como muchos hermanos, bueno, hoy voy a leer la Biblia y voy a abrir aquí, ahí y aquí está. Esa es la voluntad de Dios para mi vida hoy. Eso es como jugar una lotería cristiana. Es como un juego como un rompecabezas. Y la Biblia no es así. Nosotros tenemos que tener un estudio sistemático, correcto de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están leyendo su Biblia todos los días en la semana. A días vienen a estar leyendo la Biblia todos los días, un capítulo por lo menos, y separa un versículo, mételo, escríbelo en un papelito, métetelo en tu solapa y todo el día estate recordando el versículo. ¿Para qué? Para que lo empieces a memorizar, para que lo empieces a aprender. Es la única manera por la que Dios empezará a revelarte todos sus secretos. Es la única manera. Y luego dice, leían pues en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Y esa es la parte más importante de todo. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué impacto tienen las vidas de las personas cuando éstas se enfrentan a la palabra de Dios? ¿Qué impacto ocurre en los hombres cuando ellos se encuentran ante la divinidad? Ante el encuentro con Dios, el hombre cae como muerto. Ve Isaías, en Isaías capítulo 6, ¿qué dice el profeta? Dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Creador. Dice, ay de mí, sé que soy un hombre muerto, porque mis ojos han visto al Creador. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 1, ¿qué dice? Que estando en la oración, dice, de repente escucha una voz, voltea, ve al Señor, dice, y caí como muerto. Cuando en Hechos capítulo 8 va caminando, va en su caballo, el gran Saulo, y va en búsqueda de aquellos rebeldes, de aquellos nuevos cristianos, de aquellos que estaban trastornando el mundo con tanta palabrería, que era el evangelio, las buenas nuevas. Bueno, es que va en su caballo y de repente dice, viene una luz enorme y una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces me volteé y caí como muerto. Cuando se enfrenta ante la santidad de Dios, cae como muerto Saulo. Dura 3 días ciego. ¿Sabes por qué? Porque se enfrentó a Dios mismo. No hay un solo hombre que se haya enfrentado ante la presencia de Dios que no caiga como muerto. No hay un hombre que no esté pegado a la Biblia, que no venga a la Biblia y que sus vidas no sean impactadas. No existe, hermanos. Así que no existe tal cosa como que tú y yo andemos caminando en la vida sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, no sé qué es de mi vida, no sé qué voy a hacer, no sé para dónde, no sé si, como decía el de la película, la cebrita, no sé si soy negro con rayas blancas o blanco con rayas negras. No existe tal cosa, hermanos. No puede ser que tú como hijo de Dios no sepas qué hacer contigo. No puede ser. Un cristiano genuino, un cristiano honesto, es un cristiano que está pegado a la palabra de Dios. Señor Jesús que dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo aquel que permanece pegado a la vid lleva fruto. El que no, es cortado y echado. Mientras tú no vengas a la Biblia, mientras tú no tengas la honestidad para venir a ver su palabra y empezar a leerla y empezar a hacer que Dios ministre, estás perdiendo el tiempo.
Y es triste y es trágico que los cristianos no sepamos qué hacer con nosotros, que rehuyamos del consejo de Dios. Ve lo que hizo la palabra de Dios a su pueblo. Oyeron la palabra de Dios y se entristecieron. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es como un guardarropas. Y tú vienes con tus harapos y dices, bueno, pues ya no me queda, ya estoy más gordo y luego con estos desayunos estoy subiendo más de peso y ¿qué hago, Señor? Y de repente el Señor te dice, eres talla 30 y ¿qué? 38. Bueno, mira, tengo aquí un 40 que te va a quedar a todas matracas. Y te lo saca y tú, eso es para mí, sí. Y cuando haga frío, aquí tengo una chamarrota, mira, cuando haga frío. Y aquí tengo una bufanda y aquí tengo unas botas para el agua. Y entonces cuando dices, entonces mi vida puede adquirir significado cuando leo la palabra de Dios. Sí. Entonces eso produce a ti un asunto de tristeza. ¿Por qué? Porque la gente dice, tenemos 160 años perdiendo el tiempo. ¿Cuántos años tenemos tú y yo perdiendo? ¿Cuántos meses tenemos tú y yo de perder el tiempo? ¿Cuántas prendas del guardarropa celestial hemos desperdiciado por causa de nuestra ineficacia, hermanos? Pero por eso Dios mandó a traer a un hombre. Por eso Dios dijo, Nehemías, necesito que levantes una obra. ¿Por qué? No porque Dios quisiera tener una ciudad hermosa, con puertas que vuelan así bonito como aquí la madera de cedro que tiene este hotel, por eso me gusta, sino porque Dios tenía un pueblo que necesita escuchar la palabra de Dios, y un pueblo que después de que escuche la palabra de Dios vaya a anunciarles a otros que Cristo salva. Ese es el objetivo de Dios, amigos. Dice el versículo 10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. ¿Te das cuenta? Estaban tristes. Y dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Te imaginas el gran dolor que produjo al escuchar la palabra de Dios en las personas? De tal forma que les dijeron, hey, tranquilos, o sea, no hay nada perdido, Dios tiene el control de todo. Qué bueno que están escuchando la palabra de Dios y esta les está ministrando. ¿Sabes una cosa? Gócense, este es un Dios santo, gócense, vayan a casa, compartan los alimentos y santifiquen este día. Así que todos los días que tú y yo venimos a abrir la palabra de Dios, un evento como este tiene que marcar nuestras vidas. La pregunta es, ¿en dónde estamos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Has escuchado hoy un llamado como el que Dios le hizo a Nehemías para levantar un muro, para edificar su obra, para contribuir a la iglesia? Y ese es el llamado, hermanos. Por eso estudiamos Nehemías hoy, porque la iglesia necesita. Mañana vamos a necesitar a alguien que le dé clases a los niños de dominical. Mañana vamos a necesitar mujeres que den discipulados a mujeres. Mañana vamos a necesitar otras personas más que vengan a compartir el evangelio desde este púlpito. Ahora necesitamos gente que venga como Mario a dirigir la reunión, gente que un día pueda venir y tomar las alabanzas y los hermanos que están ahorita puedan sentarse a descansar. Ahora mismo vamos a empezar a hacer registros audiovisuales de todos estos mensajes para subirlos en la página. Y alguien tal vez el día de mañana le pueda ayudar a Brenda para que también pueda hacer estas ediciones. Es decir, necesitamos manos.
El mensaje es: pásame otro ladrillo, véngase, vamos a levantar la obra, vamos a hacer lo que Dios quiera que hagamos. Que un día no quepamos acá y digamos: tenemos que irnos a otro salón más grande porque ya no cabemos acá. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos pueda usar y que Dios nos pueda levantar. Pero se necesitan manos. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? No todos vamos a estar de este lado, ¿verdad? Porque si no, pues entonces ¿a quién le compartimos? Pero en la medida en que puedas, hay que hacer filas, hay que cerrar filas, hay que decir: yo quiero, yo puedo, Dios me está llamando a algo, Dios me está haciendo una obra, yo pongo mis dones al servicio de Dios. Necesitamos manos. Y lo más importante de todo, si tú abres la palabra de Dios y esta está llenando tu corazón, el segundo paso es: vamos a avisarles a otros. Vamos a traer personas, hermanos. Aquellas personas que necesitan a Cristo, hay que traerlos. No va a ser fácil, pero hay que orar para que Dios pueda traernos personas para compartir el Evangelio. Y en esa obra estás tú y estoy yo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con Dios. Vamos a platicar con Él y vamos a decirle: ¿cuál es nuestro compromiso esta mañana? Vamos a decirle a Dios que aquí estamos y que Él nos envía a su mies, que nos tome como obreros para poder levantar su obra. Padre bendito, esta mañana te doy las gracias. Te doy las gracias, Padre, porque tú nos has llamado, porque tú nos has traído hasta acá, porque hoy estamos frente a un universo de posibilidades, porque hoy estamos frente a ti, Señor, a tu grandeza y a tu poder. Por eso esta mañana te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Te queremos pedir que este pecado nos haga entristecer por la exposición de tu palabra. Señor, no somos los mejores, no somos perfectos, tenemos muchos errores, tenemos mucha humanidad todavía, pero estamos en un proceso, Señor. Pero esta mañana nos queremos comprometer contigo. En esta mañana yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Si tú quieres decirle a Dios esto, esta mañana díselo y dile a Dios de ese compromiso. Si tú quieres tomar este compromiso, díselo a Él. Él te va a escuchar. Él está aquí. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y este pasaje se usa para la iglesia. Este es un llamado de Dios a la iglesia. Y Dios te está hablando a ti, hermano, esta mañana. Y te está diciendo a ti: aquí estoy. Y estoy tocando las puertas de tu corazón. Ábrelo y deja entrar a mí. Déjame entrar, cenar contigo y tú conmigo. Hoy estás invitado a un banquete. Gracias, Señor, esta mañana por este mensaje. Y gracias, Padre, por este llamado genuino en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser fuertes, Señor, para seguir levantando esta obra, que hoy por hoy es pequeña aún. Hoy por hoy somos pocos todavía, pero estamos seguros que un día tú vas a levantar nuestra cabeza. Sé que un día nuestro candelero, Señor, que nos has dado, este candelero va a alumbrar el lugar oscuro. Te pedimos, Padre, por aquellas almas que van a ser ganadas por nuestro testimonio. Te pido, Padre, fortaleza para mis hermanos, fortaleza para mis hermanas, para que estas inicios de semana y el resto de los días siguientes ellos puedan ser baluartes de tu Hijo Jesucristo, puedan ser heraldos de Dios, puedan ser hombres y mujeres que estén pagando el precio por predicar tu palabra. Si es tu voluntad, Señor, que nos veamos la próxima semana, la gloria y la honra son para ti. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.